¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen navegar por la vida con una serenidad inquebrantable, mientras que otras se ven constantemente arrastradas por el caos de las emociones y las circunstancias externas? La diferencia no radica en que unos tengan vidas más fáciles que otros, sino en que han aprendido a dominar algo que está completamente bajo su control: su propia mente. Hoy vas a descubrir 12 principios estoicos fundamentales que han sido probados durante más de 2 milenios. Principios que transformaron las vidas de emperadores, esclavos, filósofos y personas comunes que enfrentaron los desafíos más extremos que la vida puede presentar. Estos no son conceptos abstractos o teorías filosóficas complicadas, sino herramientas prácticas y poderosas que puedes comenzar a aplicar inmediatamente para transformar tu destino. Los antiguos estoicos entendían algo que la psicología moderna está apenas comenzando a redescubrir: que el poder más grande que posee el ser humano no es la capacidad de controlar lo que sucede a su alrededor, sino la capacidad de controlar sus respuestas internas a lo que sucede. Esta distinción, aparentemente simple, es la diferencia entre vivir como víctima de las circunstancias y vivir como arquitecto de tu propio destino. Marco Aurelio, quien gobernó el imperio más poderoso de su tiempo mientras enfrentaba guerras, traiciones y plagas, escribió en sus reflexiones personales: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Estas palabras no fueron escritas desde la comodidad de un palacio, sino desde tiendas de campaña en campos de batalla, en medio de las responsabilidades más abrumadoras que un ser humano puede enfrentar. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de la antigüedad, desarrolló enseñanzas que liberaron mentalmente a miles de personas, independientemente de sus circunstancias externas. Su filosofía demostró que la verdadera libertad no depende de lo que otros pueden hacer por ti o contra ti, sino de lo que tú eliges hacer con tu propia mente. Séneca, el consejero de emperadores y uno de los hombres más ricos de Roma, pero también alguien que enfrentó el exilio, la pérdida y la persecución política, descubrió que la verdadera riqueza no está en las posesiones externas, sino en la riqueza interior que nadie puede arrebatarte: tu capacidad de pensar, elegir y responder con sabiduría. A lo largo de este video, no solo aprenderás estos 12 principios transformadores, sino que descubrirás cómo aplicarlos específicamente en los desafíos que enfrentas en tu vida diaria. Cada principio viene acompañado de técnicas prácticas que puedes implementar inmediatamente, sin esperar a que las circunstancias sean perfectas. Si este contenido resuena contigo, te invito a formar parte de esta comunidad de personas comprometidas con el crecimiento personal y la sabiduría práctica. Dale like a este video si encuentras valor en estas enseñanzas. Suscríbete al canal para no perderte futuro contenido que puede transformar tu vida. Y activa las notificaciones para ser de los primeros en recibir cada nueva lección. Además, al final de este video, encontrarás en el comentario fijado acceso a material adicional exclusivo que profundiza en estos principios y te proporciona ejercicios específicos para dominar cada uno de ellos. Este material complementario ha sido diseñado para acelerar tu progreso y hacer que la implementación de estos principios sea aún más efectiva. Permíteme comenzar contándote la historia de Carlos, un ejecutivo de mediana edad que parecía tenerlo todo desde el exterior. Una carrera exitosa, una familia aparentemente perfecta, un estatus social envidiable. Sin embargo, por dentro, Carlos vivía en un estado constante de ansiedad y frustración. Se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional
que no podía controlar. Cada decisión de negocios lo atormentaba con dudas. Cada conflicto familiar lo sumía en estados de ira que duraban días. Cada revés menor se sentía como una catástrofe personal. Carlos había construido su vida tratando de controlar cada variable externa, pero había descuidado completamente desarrollar control sobre su mundo interno. Un día, después de una crisis particularmente intensa en el trabajo que lo dejó sintiéndose completamente impotente, un colega le recomendó que leyera Meditaciones de Pandus, Marco Aurelio. Inicialmente, Carlos se mostró escéptico. ¿Qué podía enseñarle un emperador romano de hace 2000 años sobre los problemas del siglo XXI? Sin embargo, desde las primeras páginas, Carlos comenzó a reconocer patrones en sus propios pensamientos y reacciones. Las luchas internas que Marco Aurelio describía en sus escritos personales eran sorprendentemente similares a las que él experimentaba diariamente. La diferencia era que Marco Aurelio había desarrollado herramientas mentales para manejar estas luchas con sabiduría y efectividad. Durante los siguientes meses, Carlos comenzó a implementar sistemáticamente los principios estoicos en su vida diaria. No hizo cambios dramáticos externos, siguió en el mismo trabajo, mantuvo las mismas responsabilidades familiares, enfrentó los mismos tipos de desafíos. Pero algo fundamental cambió en su forma de responder a estos desafíos. Los problemas que antes lo paralizaban con ansiedad se convirtieron en puzzles interesantes que resolver. Las críticas que antes lo devastaban emocionalmente se transformaron en información útil que podía usar o descartar según su valor real. Los conflictos que antes escalaban hasta convertirse en batallas emocionales agotadoras se resolvían con una calma y claridad que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde hacía años. La transformación de Carlos no fue un milagro místico. Fue el resultado natural de aplicar principios probados que han funcionado para millones de personas a través de la historia. Los mismos principios que están a punto de descubrir en este video, adaptados para los desafíos específicos de nuestro tiempo, pero basados en la sabiduría atemporal que trasciende épocas y culturas. Antes de sumergirnos en estos 12 principios, es importante que entiendas que dominar tu mente no significa suprimir tus emociones o convertirte en una persona fría y calculadora. Los estoicos no eran personas sin sentimientos, eran individuos profundamente apasionados por la vida que habían aprendido a canalizar sus emociones de manera constructiva en lugar de ser controlados por ellas. El dominio mental del que hablan los estoicos es la capacidad de elegir conscientemente tus respuestas en lugar de reaccionar automáticamente a cada estímulo. Es la diferencia entre ser el conductor de tu propia vida y ser un pasajero que simplemente es llevado hacia donde las circunstancias externas decidan. Cada uno de los 12 principios que compartiremos no es solo una técnica aislada, sino parte de un sistema integral de pensamiento y acción que cuando se practica consistentemente transforma fundamentalmente tu experiencia de la vida. No se trata de perfeccionar estos principios de la noche a la mañana, sino de comprometerte con un proceso gradual de desarrollo que produce beneficios acumulativos y duraderos. También es crucial entender que estos principios no son solo para momentos de crisis. Son herramientas para la vida diaria que te permiten extraer más significado, satisfacción y efectividad de cada experiencia, ya sea ordinaria o extraordinaria. Los estoicos practicaban estos principios tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, tanto en períodos de abundancia como en épocas de escasez. Mientras exploramos cada principio, te invito a mantener una mente abierta, pero también una actitud práctica. No se trata de aceptar ciegamente todo lo que escuches, sino de evaluar
cada enseñanza por su utilidad práctica en tu vida real. Los estoicos eran pragmáticos por encima de todo. Valoraban las ideas por su capacidad de producir resultados positivos en el mundo real. Recuerda también que la sabiduría sin acción es solo entretenimiento intelectual. Cada principio que resuene contigo debe ser puesto en práctica, empezando con pequeños experimentos en situaciones de bajo riesgo y gradualmente aplicándolo a desafíos más significativos a medida que desarrollas confianza y habilidad. Finalmente, ten paciencia contigo mismo en este proceso. Los estoicos entendían que desarrollar dominio mental es una práctica de por vida, no un destino que se alcanza de una vez para siempre. Cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar estos principios, y cada práctica, sin importar cuán imperfecta sea, te acerca más al tipo de persona que deseas ser. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en este viaje transformador? ¿Preparado para descubrir los secretos que han empoderado a algunas de las mentes más brillantes de la historia humana? Comencemos con el primer principio, uno que por sí solo puede revolucionar tu forma de ver y experimentar el mundo. Principio número 1. La soberanía mental. Reclama el trono de tu propia mente. El primer y más fundamental principio estoico para dominar tu mente y transformar tu destino es establecer lo que llamaremos soberanía mental. El reconocimiento profundo y la práctica constante de que tú eres el único soberano verdadero de tu mundo interior, independientemente de lo que suceda en tu mundo exterior. Esta soberanía no es un concepto abstracto o una afirmación positiva vacía. Es el fundamento práctico sobre el cual se construye toda la filosofía estoica y la base desde la cual puedes ejercer poder real sobre tu experiencia de vida. Cuando realmente internalizas este principio, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto consciente de tus respuestas a esas circunstancias. Epicteto, hablando desde su experiencia personal, de haber sido físicamente esclavizado pero mentalmente libre, enseñaba: nadie puede hacerte daño sin tu permiso, nadie puede degradarte excepto tú mismo. Esta afirmación no minimiza el dolor real que otros pueden causarnos, sino que señala hacia el poder que siempre retienes, el poder de elegir qué significado das a lo que te sucede. La soberanía mental comienza con el reconocimiento de que existe una diferencia fundamental entre lo que te sucede y cómo respondes a lo que te sucede. Los eventos externos pueden influir en tu experiencia, pero no pueden determinar tu respuesta sin tu consentimiento, consciente o inconsciente. Imagina que tu mente es un reino y tú eres su rey o reina. Un verdadero soberano no puede controlar todos los eventos que ocurren en las fronteras de su reino: invasiones, desastres naturales, cambios económicos, pero sí mantiene control absoluto sobre las decisiones que toma dentro de su territorio. De la misma manera, no puedes controlar todos los eventos que ocurren en las fronteras de tu vida, pero puedes mantener soberanía completa sobre las decisiones que tomas dentro del territorio de tu mente. Esta soberanía se manifiesta de tres maneras fundamentales. Primero, tienes soberanía sobre tus percepciones, cómo interpretas y das significado a los eventos de tu vida. Segundo, tienes soberanía sobre tus respuestas emocionales, no sobre si sientes emociones, sino sobre cómo reaccionas a esas emociones una vez que surgen. Tercero, tienes soberanía sobre tus acciones, las decisiones que tomas y los comportamientos que exhibes en respuesta a cualquier situación. La práctica de la soberanía mental requiere lo que los estoicos llamaban prosoche, una atención vigilante y continua a tus propios procesos mentales.
Esto no es autoobservación narcisista, sino el desarrollo de la capacidad de observar tus pensamientos, emociones y reacciones desde una perspectiva ligeramente distanciada, como un científico benevolente estudiando un fenómeno fascinante. Una técnica fundamental para desarrollar esta soberanía es lo que llamaremos la pausa soberana. Cuando te encuentres en una situación desafiante, ya sea una crítica inesperada, un contratiempo frustrante o una situación que normalmente te haría reaccionar automáticamente, practica insertar una pausa consciente entre el estímulo y tu respuesta. Durante esta pausa, que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la situación, te haces 3 preguntas soberanas. ¿Cómo estoy interpretando esta situación? ¿Qué opciones de respuesta tengo disponibles? ¿Y cuál de estas opciones alinea mejor con mis valores y objetivos a largo plazo? Esta práctica transforma instantáneamente tu relación con los desafíos. En lugar de ser víctima reactiva de las circunstancias, te conviertes en un tomador de decisiones consciente que puede elegir respuestas que sirvan tus intereses más profundos en lugar de simplemente aliviar tensiones inmediatas. Marco Aurelio practicaba diariamente lo que podríamos llamar declaraciones de soberanía, recordatorios escritos de su autoridad sobre su propio mundo mental. En sus meditaciones, escribió: confina tu atención a lo que está realmente bajo tu control. En todo lo demás, actúa con dignidad pero sin attachment emocional al resultado. Una aplicación moderna de esta práctica es desarrollar tu propio conjunto de declaraciones de soberanía personal, afirmaciones específicas que te recuerden tu autoridad mental en momentos de desafío. Por ejemplo, soy el autor de mis respuestas, mis interpretaciones son mi elección, mi paz interior es mi responsabilidad. O puedo elegir sabiduría sobre reactividad. La soberanía mental también requiere lo que los estoicos llamaban disciplina del juicio. Esto significa entrenar tu mente para distinguir entre hechos objetivos y las interpretaciones subjetivas que automáticamente agregas a esos hechos. La mayoría del sufrimiento mental proviene no de los eventos en 1900 en sí mismos, sino de las capas de interpretación negativa que apilamos sobre esos eventos. Por ejemplo, si un colega no responde inmediatamente a tu email, el hecho objetivo es simplemente: mi colega no ha respondido a mi email todavía. Las interpretaciones que podrías agregar incluyen: me está ignorando, está molesto conmigo, no respeta mi trabajo, esto arruinará el proyecto, etc. La soberanía mental te permite reconocer la diferencia entre el hecho y tus interpretaciones, dándote la libertad de elegir interpretaciones más útiles y precisas. Los estoicos desarrollaron ejercicios específicos para fortalecer esta soberanía. Uno de los más poderosos es la práctica de reframing proactivo. Tomar eventos aparentemente negativos y conscientemente buscar perspectivas alternativas que sean más empoderadoras o constructivas. Esto no significa negar la realidad o adoptar optimismo ciego, sino ejercer tu soberanía para elegir las perspectivas más útiles entre las múltiples perspectivas válidas que existen para cualquier situación. Si pierdes un trabajo, puedes elegir verlo como el fin de mi carrera o como una oportunidad para explorar nuevas direcciones. Ambas perspectivas pueden tener elementos de verdad, pero una es más útil para tu bienestar y tu capacidad de acción efectiva. La soberanía mental también incluye el derecho soberano de establecer límites internos. Así como un país soberano tiene el derecho de controlar qué entra y sale de sus fronteras, tú tienes el derecho de controlar qué pensamientos entretienes, qué emociones nutres y en qué ideas permites que tu mente se enfoque.
Esto no significa suprimir pensamientos o emociones por la fuerza, lo cual es tanto imposible como contraproducente. Significa desarrollar la habilidad de elegir conscientemente dónde diriges tu atención mental y qué patrones de pensamiento cultivas a través de la práctica repetida. Una práctica específica para desarrollar esta habilidad es lo que llamaremos entrenamiento de redirección atencional. Cuando notes que tu mente está siguiendo patrones de pensamiento que no te sirven, preocupación obsesiva, rumiación sobre el pasado, catastrofización sobre el futuro, gentilmente, pero firmemente, rediriges tu atención hacia algo más constructivo. Esta redirección no es represión, es ejercicio de soberanía. Es como ser el director de una orquesta que puede elegir qué instrumentos tocan en qué momento para crear la sinfonía que deseas escuchar. Recuerda que establecer soberanía mental es un proceso gradual que requiere práctica constante. No esperes dominar este principio perfectamente desde el primer intento. Los estoicos entendían que desarrollar verdadera soberanía mental es el trabajo de toda una vida, pero también sabían que cada pequeño acto de ejercer esta soberanía fortalece tu capacidad de ejercerla en situaciones futuras más desafiantes. La soberanía mental no es arrogancia o negación de la realidad, es la humildad de reconocer exactamente dónde tienes poder y dónde no lo tienes, y la sabiduría de enfocar toda tu energía en el territorio donde realmente puedes hacer una diferencia. El reino de tu propia mente. Principio. Número 2. La fortaleza interior. Construye una ciudadela mental inexpugnable. El segundo principio estoico fundamental para dominar tu mente y transformar tu destino es desarrollar lo que Marco Aurelio llamaba la ciudadela interior. Una fortaleza mental tan sólida y bien construida que las tormentas externas no pueden perturbar la paz y la claridad que residen en su interior. Esta fortaleza interior no es una barrera que te aísla del mundo, sino un núcleo de estabilidad desde el cual puedes participar plenamente en la vida sin ser arrastrado por sus inevitables turbulencias. Es la diferencia entre ser una hoja que es movida por cada viento y ser un árbol con raíces tan profundas que puede doblarse sin romperse ante las tormentas más fuertes. Los antiguos estoicos vivían en un mundo donde las amenazas externas eran constantes y muy reales. Guerras, enfermedades, traiciones políticas, pérdidas económicas súbitas, muerte prematura. A pesar de esto, desarrollaron una tecnología mental tan sofisticada que podían mantener su ecuanimidad y efectividad incluso en las circunstancias más adversas. Séneca, quien experimentó tanto la riqueza extrema como el exilio y la persecución, describía esta fortaleza interior con una metáfora poderosa. El sabio es como una roca sólida que permanece inmóvil mientras las olas se estrellan contra ella. No es que la roca no sienta el impacto de las olas, sino que no se deja desplazar por ellas. La construcción de esta ciudadela mental requiere 3 componentes fundamentales: cimientos sólidos de autoconocimiento, muros fuertes de disciplina mental y una torre de vigilancia de conciencia continua. Los cimientos de autoconocimiento implican desarrollar una comprensión clara y honesta de tus propias fortalezas, debilidades, valores fundamentales y patrones de respuesta habituales. Esta no es autocrítica destructiva ni autoengrandecimiento narcisista, sino una evaluación objetiva y compasiva de quién eres realmente. Similar a cómo un arquitecto debe conocer completamente el terreno antes de construir una estructura sólida. Una práctica fundamental para desarrollar estos cimientos es lo que llamaremos inventario interno diario. Al final de cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre 3 preguntas. ¿Cómo respondí a los desafíos de hoy?
¿Qué patrones noto en mis reacciones? ¿Y qué puedo aprender sobre mí mismo de las experiencias de hoy? Este inventario no es para juzgarte, sino para desarrollar lo que los estoicos llamaban conocimiento de sí mismo. La base desde la cual puedes hacer mejoras conscientes y constructivas. Como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, un principio que los estoicos adoptaron como fundamental para el desarrollo personal. Los muros fuertes de disciplina mental se construyen a través de la práctica consistente de elegir respuestas conscientes sobre reacciones automáticas. Cada vez que eliges pausar antes de responder, cada vez que eliges perspectiva sobre pánico, cada vez que eliges sabiduría sobre impulso, estás agregando una piedra más a los muros de tu fortaleza interior. Esta disciplina mental no es represión o rigidez. Es la flexibilidad que viene de tener opciones reales. Cuando has desarrollado múltiples formas de responder a cualquier situación, tienes libertad genuina para elegir la respuesta más apropiada y efectiva, en lugar de estar limitado a reacciones automáticas que pueden no servir tus mejores intereses. Una técnica específica para fortalecer estos muros es la práctica de entrenamiento con adversidades menores. En lugar de evitar todas las incomodidades pequeñas de la vida, retrasos menores, críticas constructivas, cambios de planes, las utilizas como oportunidades de entrenamiento para desarrollar tu capacidad de mantener la calma y la perspectiva. Por ejemplo, cuando te quedas atascado en el tráfico, en lugar de frustrarte automáticamente, puedes usar esa situación para practicar la aceptación serena de lo que no puedes controlar mientras mantienes focus en lo que sí puedes controlar. Tu respuesta interna, cómo usas ese tiempo, tu actitud hacia la situación. La torre de vigilancia de conciencia continua implica desarrollar la capacidad de mantener una parte de tu atención siempre observando tus propios procesos mentales y emocionales. Esta es la función que los estoicos llamaban hegemonikon, la parte de la mente que observa, evalúa y dirige las otras funciones mentales. Esta conciencia vigilante te permite detectar temprano cuando comienzas a deslizarte hacia patrones mentales destructivos, dándote la oportunidad de hacer correcciones antes de que esos patrones se vuelvan abrumadores. Es como tener un sistema de alerta temprana que te notifica cuando las defensas de tu ciudadela interior están siendo probadas. Marco Aurelio practicaba diariamente lo que podríamos llamar meditaciones de fortalecimiento. Escribía reflexiones que reforzaban su comprensión de los principios estoicos y su compromiso de aplicarlos, especialmente en momentos difíciles. Estas meditaciones servían como maintenance regular de su fortaleza interior. Una práctica moderna equivalente es desarrollar tu propio conjunto de mantras de fortaleza, frases o principios que puedes recordar en momentos de desafío para reforzar tu estabilidad interior. Por ejemplo, esto también pasará. Tengo todo lo que necesito para manejar esta situación. Puedo elegir mi respuesta. O mi paz interior es independiente de las circunstancias externas. La fortaleza interior también requiere lo que los estoicos llamaban preparación mental para la adversidad. Esto no es pesimismo o preocupación obsesiva, sino el reconocimiento realista de que la vida incluye tanto experiencias positivas como negativas, y la preparación mental constructiva para manejar ambas con ecuanimidad. Séneca practicaba regularmente ejercicios de visualización donde se imaginaba enfrentando diversas adversidades, pérdida de riqueza, críticas públicas, problemas de salud, y mentalmente ensayaba cómo respondería con dignity y effectiveness. Esta preparación mental le permitía mantener la calma cuando estas situaciones realmente ocurrían, porque ya había practicado su respuesta. Una aplicación moderna de esta práctica es lo que llamaremos entrenamiento de escenarios.
Periódicamente visualiza cómo responderías con sabiduría y dignidad si enfrentaras varios tipos de desafíos que podrían surgir en tu vida. Esto no es preocuparse por el futuro, sino preparar mentalmente herramientas y respuestas que estarán disponibles si las necesitas. La construcción de la fortaleza interior también incluye desarrollar lo que podríamos llamar redundancia emocional. Múltiples fuentes de satisfacción, significado y estabilidad en tu vida para que no dependas completamente de ninguna fuente externa única para tu bienestar. Los estoicos entendían que cuando toda tu felicidad depende de una sola cosa, un trabajo, una relación, un estado de salud, un nivel de ingresos, esa cosa tiene poder para destruir tu paz interior. La fortaleza interior incluye diversificar tus fuentes de satisfacción y desarrollar la capacidad de encontrar meaning y contentamiento, incluso cuando algunas áreas de tu vida están enfrentando dificultades. Esta redundancia emocional no significa ser superficial o no comprometerte profundamente con las cosas importantes. Significa desarrollar una base tan amplia de recursos internos y externos que puedes manejar la pérdida o el challenge en cualquier área particular sin colapsar emocionalmente. Una práctica específica para desarrollar esta redundancia es regularmente cultivar e invertir en múltiples áreas de tu vida: relaciones, crecimiento personal, contribuciones significativas, salud, creatividad, espiritualidad, aprendizaje. Cuando tienes múltiples pilares sosteniendo tu bienestar, la debilidad temporal en cualquier pilar individual no compromete la estructura completa. La fortaleza interior también requiere aprender a diferencias entre dolor y sufrimiento. El dolor, físico, emocional o psicológico, es a menudo inevitable en la vida humana. El sufrimiento, la resistencia mental y emocional al dolor, las historias que nos contamos sobre el pain, la victimización personal que agregamos al dolor, es opcional y puede ser minimizado a través de práctica estoica. Los estoicos desarrollaron la capacidad de experimentar dolor sin agregar layers adicionales de sufrimiento mental. Podían sentir tristeza sin añadir desesperación, experimentar disappointment sin agregar autorrecriminación, enfrentar fear sin amplificarlo con pánico. Esta habilidad se desarrolla a través de práctica gradual con incomodidades menores, aprendiendo a experimentar sensaciones y emociones difficulty sin inmediatamente resistir, luchar contra o dramatizar esas experiencias. Recuerda que construir una ciudadela interior es un proyecto de por vida, no un destino que alcanzas una vez para siempre. Cada día ofrece nuevas oportunidades para fortalecer tus cimientos, reforzar tus muros y elevar tu torre de vigilancia. Cada experiencia, positiva o negativa, puede contribuir a esta construcción si la abordas con la mentalidad correcta. La fortaleza interior verdadera no es rigidez o insensibilidad, es la flexibilidad que viene de tener raíces profundas y recursos abundantes. Es la capacidad de permanecer centered mientras participas fully en la vida, sabiendo que posees dentro de ti todo lo necesario para manejar cualquier cosa que la vida presente. Principio número 3. El enfoque selectivo. Dirige tu atención solo hacia lo que merece tu energía. El tercer principio estoico fundamental para dominar tu mente y transformar tu destino es desarrollar lo que llamaremos enfoque selectivo, la habilidad disciplinada de dirigir tu preciosa atención únicamente hacia aquello que realmente merece tu energía mental y emocional, mientras conscientemente ignoras o minimizas todo lo que es irrelevante para tus objetivos más importantes. En nuestro mundo moderno, donde somos bombardeados constantemente con información, demandas, distracciones y estímulos de toda clase, esta habilidad se ha vuelto no solo valiosa,
sino absolutamente crítica para mantener la cordura, la efectividad y la paz interior. Los estoicos entendían que la atención es tu recurso más valioso, más incluso que el tiempo o el dinero, porque determina no solo lo que logras, sino cómo experimentas cada momento de tu vida. Séneca observó algo que es aún más relevante hoy que hace 2000 años. No es que tengamos tan poco tiempo, sino que desperdiciamos tanto de él. Esta observación no se refiere solo al tiempo como recurso temporal, sino a la atención como el recurso que da significado y efectividad a todo el tiempo que tienes disponible. Marco Aurelio practicaba lo que podríamos llamar minimalismo mental extremo. A pesar de tener las responsabilidades más complejas imaginables, dirigir un imperio, liderar ejércitos, tomar decisiones que afectaban millones de vidas, mantenía una capacidad extraordinaria de enfocarse intensamente en una cosa a la vez, dándole su atención completa antes de moverse conscientemente a la siguiente tarea. El enfoque selectivo comienza con el reconocimiento de que tu atención es finita y por lo tanto, cada momento de atención que das a algo es un momento que no puedes dar a algo más. Esta realización transforma inmediatamente tu relación con las demandas de atención que constantemente compiten por tu consciousness. Los estoicos desarrollaron lo que podríamos llamar la disciplina del filtro mental, un sistema internal para evaluar rápidamente qué merece tu atención y qué puede ser safely ignored o minimizado. Este filtro opera based en varios criterios fundamentales que puedes desarrollar y refinar a través de la práctica. El primer criterio es la relevancia directa para tus valores y objetivos más profundos. Los estoicos creían firmemente en vivir de acuerdo con un sistema de valores claramente definido y en perseguir objetivos que alinearan con esos valores. Cualquier cosa que no contribuya directamente a estos valores y objetivos se convierte automáticamente en candidata para reducción o eliminación de atención. Una práctica fundamental para desarrollar este criterio es lo que llamaremos clarificación de valores core. Dedica tiempo regular, quizás semanalmente al principio, luego mensualmente una vez que tengas claridad, a identificar y refinar cuáles son realmente tus valores más profundos y tus objetivos más importantes. Estos no son los valores que crees que deberías tener o los objetivos que otros esperan que tengas, sino los principios y aspiraciones que genuinely resonate con quien eres en tu núcleo más auténtico. Una vez que tienes clarity sobre estos valores y objetivos, se convierten en tu North Star para todas las decisiones de atención. El segundo criterio es el grado de control que realmente tienes sobre la situación o el problema. Los estoicos eran obsesivos sobre la famous dicotomía del control, la distinción entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Dar atención extensiva a cosas fuera de tu control no solo es inefectivo, es contraproductivo porque consume energía mental que podrías dirigir hacia áreas donde sí puedes hacer una diferencia real. Una técnica específica para aplicar este criterio es lo que llamaremos auditoría de control. Cuando te encuentres preocupándote por algo o dándole atención significante a un problema, pausa y pregúntate, ¿qué aspectos específicos de esta situación están realmente bajo mi control? Luego, consciously redirect tu atención solo hacia esos aspectos controlables. El tercer criterio es la proporcionalidad. Asegurar que la amount de atención que das a algo sea proporcional a su importancia real en el contexto más amplio de tu vida. Es fácil caer en la trampa de dar massive amounts de atención a problemas relativamente menor, simplemente porque son immediate o emotionally charged.
mientras que neglect areas más importantes que requieren atención consistent pero no urgent. Los estoicos desarrollaron la práctica de lo que podríamos llamar perspectiva temporal, para mantener proporcionalidad. Regularly se preguntaban, ¿cómo veré esta situación en una semana, un mes, un año, 10 años? Esta práctica almost always reveals que muchas de las cosas que seem enormously important en el momento present son relatively insignificant en el contexto más large de la vida. El enfoque selectivo también requiere desarrollar lo que llamaremos immunity to emotional manipulation, la ability de mantener tu focus en lo que realmente importa sin ser constantemente distracted por drama, urgencias artificiales y emotional bait que otros people, consciously or unconsciously, use para capture tu atención. Esto no significa volverse cold o insensitive hacia otros, sino desarrollar la wisdom de distinguir entre genuine emergencies que requieren tu inmediata atención y manufactured urgencies que son designed, again, often unconsciously, para divert tu atención away from tus propias priorities. Una práctica poderosa para desarrollar esta immunity es lo que llamaremos the 4-hour rule. Cuando someone presenta algo como urgent o emergency que requiere tu immediate atención, unless it's a genuine, life-threatening situation, give yourself at least 24 hours before committing significant attentional resources. Often, problemas que seem urgent en el momento prove to be much less critical cuando given un poco de temporal distance. Los estoicos también practicaban lo que podríamos llamar batching attentional tasks, grouping similar tipos de attention requiring activities together, rather than allowing them to interrupt otras activities throughout el día. Marco Aurelio, por ejemplo, would set specific times for administrative tasks, specific times para military planning, specific times para philosophical reflection, etc. Esta práctica reconoce que constantly switching between different tipos de attention-requiring activities creates lo que modern psychology calls switching costs, mental energy lost en la transition between different tipos de thinking. By batching similar activities together, you minimize estos switching costs y maximize la effectiveness de tu atención. El principio del enfoque selectivo también incluye lo que llamaremos strategic inattention, la deliberate choice de not dar atención a ciertas cosas, even si they might be somewhat interesting or relevant. This isn't avoidance or denial, es recognition que tu attentional capacity is limited y que sometimes la best use of that capacity requires saying no to good things in order to say yes a great things. Seneca regularly practiced what podríamos llamar attentional fasting, periods donde deliberately abstained from certain tipos de information consumption, in su case, gossip, political drama que didn't directly affect él, etc., in order to maintain clarity about what really mattered, to avoid becoming mentally cluttered con information que wasn't actionable or valuable. A modern application de esta práctica might include regular media fasts, where you deliberately avoid news, social media, or other forms the information consumption que tend to create anxiety or distraction without providing actionable value para tu life. El enfoque selectivo también requiere developing what los estoicos called present moment awareness, la ability to give to complete atención to whatever task or activity you're engaged in right now, rather que constantly thinking about other things you could be doing or should be doing. This práctica reconoce que divided attention is dramatically less effective que focused attention. When your mind is constantly jumping between different concerns, you never give anything to full mental power. Y como resultado, everything takes longer y produces inferior results. Una técnica específica para developing present moment awareness es what llamaremos single tasking meditation,
Deliberately choosing una simple activity, like washing dishes, walking, or even breathing, y committing to giving it to complete atención. Para un specific period de tiempo, each time to mind wanders to other concerns, gently but firmly return to attention to la chosen activity. Finally, el principio del enfoque selectivo requiere regular maintenance, periodic review de how you're spending, to attentional resources y conscious adjustments, to ensure que your attention allocation alinea con tus values y objetivos más profundos. Una práctica valuable es what llamaremos Weekly Attentional Audit. Cada week, spend algunos minutos reviewing en qué spent la mayoría de mi mental energy esta week. These things were truly deserving de that energy. ¿Qué adjustments puedo make next week para mejor align mi attention con mis priorities? Remember que developing true enfoque selectivo es una skill que requiere consistent practice. En nuestro mundo de constant distractions y competing demands, la ability de choose consciently donde direct to attention es perhaps la most valuable skill puedes develop. It's la foundation sobre which all other achievements y satisfactions are built. Principio número 4. La resiliencia emocional desarrolla elasticidad mental ante las adversidades. El cuarto principio estoico fundamental para dominar tu mente y transformar tu destino es desarrollar lo que llamaremos resiliencia emocional auténtica, la capacidad de experimentar todas las emociones humanas naturales sin ser controlado o definido por ellas, manteniendo tu capacidad de pensar claramente y actuar efectivamente incluso en medio de turbulencia emocional intensa. Esta resiliencia no se trata de suprimir emociones o convertirte en una persona emocionalmente insensible. Los estoicos no eran robots sin sentimientos, eran seres humanos profundamente comprometidos con la vida que habían aprendido a navegar el espectro completo de la experiencia emocional con sabiduría y efectividad. Epicteto, quien había experimentado tanto la esclavitud física como la libertad mental, enseñaba una distinción crucial. No son los eventos los que nos disturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Esta enseñanza revela que la mayoría de nuestro sufrimiento emocional no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos y respondemos a lo que nos sucede. La resiliencia emocional estoica se basa en 3 componentes fundamentales: comprensión emocional, regulación emocional y utilización emocional constructiva. La comprensión emocional implica desarrollar lo que podríamos llamar literacy emocional avanzada, la capacidad de reconocer, nombrar y comprender las emociones que experimentas, así como los pensamientos y eventos que típicamente las trigger. Esta no es autoobsesión, sino el tipo de autoconocimiento que te permite responder a tus emociones con sabiduría en lugar de ser arrastrado por ellas ciegamente. Los estoicos practicaban regularmente lo que podríamos llamar observación emocional objetiva. Cuando experimentaban una emoción intensa, se entrenarían para observarla como un scientist, estudiando un fenómeno interesante, preguntándose: ¿qué pensamientos específicos están generando esta emoción? ¿Qué interpretaciones estoy haciendo sobre esta situación? ¿Qué sensaciones físicas acompañan esta emoción? Esta práctica crea lo que los psicólogos modernos llaman metacognitive awareness, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Cuando puedes observar tus emociones en lugar de simplemente ser consumed por ellas, automáticamente tienes más opciones sobre cómo responder. Una técnica específica para desarrollar esta comprensión es lo que llamaremos journaling emocional estructurado. Al final de cada día o después de experiencias emocionalmente intensas, escribe respuestas a estas preguntas. ¿Qué emociones experimenté hoy? ¿Qué events específicos triggered estas emociones?
qué pensamientos e interpretaciones alimentaron estas emociones y cómo respondía a estas emociones. La regulación emocional estoica no significa controlar o suprimir emociones, sino desarrollar la habilidad de choosir tus respuestas a las emociones una vez que surgen. Los estoicos entendían que las emociones inicial son often automatic y involuntary, como weather patterns que pasan por tu consciousness, pero que tus respuestas a esas emociones son completamente under tu control. Marco Aurelio desarrolló varias técnicas para esta regulación. Una de las más powerful era lo que podríamos llamar reframing temporal. Cuando experimentaba una emoción difícil, se recordaría que esta emoción, como todas las emociones, era temporary y pasaría natural si no la alimentaba con thoughts y behaviors que la perpetuaran. Él escribió: recuerda que muy little se necesita para hacer una vida happy. Todo está within ti en tu way de thinking. Esta no era positive thinking superficial. Era recognition profunda de que tu experiencia emocional es largely determined por cómo interpretas y respondes to life events. Una práctica moderna para desarrollar esta regulación es lo que llamaremos the emotion choice gap. Cuando notes que estás experimentando una emoción intensa, conscientemente créate una small pause entre la emoción y tu response. Durante esta pause, remind yourself, estoy sintiendo, naming la emoción, y puedo choosir cómo responder a este feeling. Esta práctica no niega o minimices la emoción, sino que claims to power the chooser to response, rather que reacting automatically. Over time, esta práctica develops into una natural ability de experience emociones fully mientras maintaining tu capacity para wise action. La utilización emocional constructiva means learning to view tus emociones como valuable information about tu inner state y tu environment, rather que como problems que need de ser solved o eliminated. Los estoicos believed que every emotion, even uncomfortable ones, could provide useful data si approached con la right mindset. Por ejemplo, anxiety often contains information about things que you value y want para protect. Anger frequently points toward boundaries que have been crossed or injustices que need addressing. Sadness can indicate loss to something meaningful y puede motivate greater appreciation para what remains. Even difficult emociones pueden serve constructive purposes cuando approached wisely. Seneca developed la práctica de what podríamos call emotional mining, deliberately extracting valuable insights y lessons from challenging emotional experiences. He would ask, ¿qué is this emotion teaching me about myself? ¿Qué information is it providing about my situation? ¿Cómo can I use this information constructively? Los estoicos también understood la importance de what modern psychology calls emotional granularity, la ability to distinguish between similar pero distinct emotions. Rather que simply feeling bad or upset, they developed la capacity to recognize whether they were experiencing disappointment, frustration, sadness, anxiety, anger, or alguna other specific emotion. This granularity is important porque different emotions often require different responses. La approach que works para managing anxiety might not be effective para processing grief. La strategy que helps con anger might not be appropriate para dealing with disappointment. Una práctica para developing emotional granularity is expanding to emotional vocabulary. Instead of using general terms like good or bad to describe to emotional state, practice using more specific words. Instead de I feel bad, try I feel disappointed, or I feel frustrated, or I feel anxious about this specific outcome. La resiliencia emocional estoica también includes developing what podríamos call emotional stamina,
La ability to function effectively even when experiencing difficult emotions, rather que waiting para emotions to change before taking action. Los estoicos understood que waiting para feel motivated, confident, or comfortable before acting often means never acting at all. They developed la practice de what podríamos call acting despite emotions, taking constructive actions even when your emotional state doesn't naturally support those actions. If you need to have a difficult conversation, you don't wait hasta que feel confident. You have la conversación. You develop confidence through la experience. So you need to work on a project. You don't wait hasta que feel motivated. You start working. You allow motivation to develop through engagement. This doesn't mean ignoring or suppressing emotions, but rather not allowing emotions to dictate your behavior, when to reasoning and values suggest una different course de action. Finally, la resiliencia emocional estoica includes developing what podríamos call emotional perspective. La ability de see to current emotional experience en el context de tu larger life y de human experience en general. Los estoicos regularly practiced exercises in putting their immediate emotional experiences in perspective. Una such práctica was lo que Marco Aurelio called la view desde above, imagining viewing to current situation y emotional state desde una grande height, like looking down at yourself desde espacio. From this perspective, many emotional dramas que seem overwhelming in el moment reveal themselves as temporary y manageable parts de la larger flow de life. Remember que developing true emotional resilience es una lifelong practice, not una destination que you reach once y then maintain effortlessly. Each emotional challenge you faces una opportunity para strengthen your resilience y deepen tu understanding de both yourself y la human condition. La goal no es nunca feeling difficult emotions, but rather developing la capacity de experience all emotions como parte de una full human life, mientras maintaining tu wisdom, effectiveness y inner peace, regardless de what you're feeling in any given moment. Principio. Número 5. La sabiduría del desapego. Libérate de las cadenas de las expectativas. El quinto principio. Estoico fundamental para dominar tu mente y transformar tu destino es desarrollar lo que llamaremos sabiduría del desapego inteligente. La capacidad de comprometerte completamente con tus valores, objetivos y relaciones mientras mantienes la libertad interior que viene de no aferrarte desesperadamente a outcomes específicos o circunstancias particulares. Este concepto es frecuentemente malentendido. El desapego estoico no es indiferencia, apatía o falta de cuidado. No se trata de no importarte las cosas o las personas. Es la diferencia sutil pero profunda entre amar algo completamente y necesitar controlar ese algo para tu bienestar emocional. Epicteto, usando una metáfora que resonaba profundamente con su experiencia personal, enseñaba: recuerda que eres un actor en una obra de teatro que alguien más ha escrito. Si es corta, entonces es corta. Si es larga, entonces es larga. Si tu papel es el de un hombre pobre, representa ese papel con habilidad. Y similarmente, si tu papel es el de un cojo, o un magistrado, o un ciudadano privado. Esta enseñanza no sugiere pasividad o resignación, sino recognition profunda de que puedes dar lo mejor de ti en cualquier rol o circunstancia sin necesitar que esas circunstancias sean different para que tu performance o tu paz interior sean excelente. La sabiduría del desapego se construye sobre 4 pilares fundamentales: desapego de outcomes, desapego de validación externa, desapego de control sobre otros y desapego de permanencia. El desapego de outcomes es quizás el más challenging y revolutionary de estos pilares.
Significa aprender a investir completamente tu energy y effort en el proceso de perseguir tus goals, mientras simultaneously releasing tu emotional dependence on achieving exactly los results que expects. Esta práctica no reduce tu motivation o effectiveness. Actually, los increases. Cuando no estás consumed by anxiety sobre outcomes, puedes focus más completely en tomar las best actions possible en cada moment. Paradoxically, esta focus en process often leads to better outcomes que obsessing directamente sobre results. Marco Aurelio practicaba esta forma de desapego daily en su rol como emperador. Él had to make countless decisions que affected millions de people, pero learned de hacer these decisions basado en sus best judgment y valores. Then accept whatever consequences resulted sin endless self-recrimination o attempts de control variables beyond su influence. Una técnica específica para developing outcome detachment es lo que llamaremos best effort contracting con yourself. For any goal or project, make una agreement. I will give my complete best effort usando mi current knowledge, skills, y resources. Whatever results from this effort, I will accept y learn from. Entonces determine mi next best actions basado en la new situation. Esta approach maintains high standards y commitment, mientras eliminating la emotional volatility que comes from attaching to self-worth or happiness to specific outcomes que may be influenced by factors beyond to control. El desapego de validación externa involves learning the source to sense the worth y direction from internal compass rather que external approval. Esta no means becoming insensitive to feedback or ignoring wise counsel from others, but rather not being emotionally dependent on others' opinions para tu basic sense de self-value y life direction. Los estoicos understood que cuando tu peace of mind depends on others, in thinking well de ti, you've essentially given other people control over your emotional well-being. Since you cannot control others' thoughts or opinions, this dependence becomes una source de constant anxiety y manipulation. Seneca developed la practice de what podríamos call internal validation first, before seeking input from others sobre important decisions or before being affected by others' opinions. He would first clarify his own values y reasoning. Esta groundwork provided una stable foundation from which he could then consider external perspectives without being destabilized by them. Una modern application de esta practice is developing what podríamos call values-based decision-making. Before making important choices, clarify, ¿qué would I choose si I only considered my own values y best judgment without considering what others might think? Esta doesn't mean ignoring wise counsel, but it ensures que external input enhances rather que replaces tu own morale y practical. Reasoning. El desapego de control sobre others es perhaps una de las most liberating practices you can develop. It involves accepting que other people are independent agents con their own values, motivations, y decision-making processes, y que attempting to control their choices or behavior is both futile and destructive to relationships. Esta doesn't mean becoming passive in relationships or not having boundaries. It means distinguishing between influence, which you can attempt, and control, which is illusion. You can communicate clearly, set boundaries, offer suggestions, but choose how you respond to others' behavior, but you cannot ultimately control what others choose they do, Epicteto taught.